Fin de la línea en Chino Valley. El 21 de mayo de 2012, el Departamento de Correcciones de California emitió un comunicado breve, casi rutinario. Patricia Dalca, de 71 años, había sido hallada sin signos vitales en su celda del Complejo Penitenciario Federal de Chino Valley. La causa de muerte fue registrada como falla multiorgánica, agravada por una serie de complicaciones respiratorias. Ninguna circunstancia sospechosa. Ninguna visita en los meses anteriores. Un final clínico y solitario, para una de las figuras más enigmáticas de un caso criminal que desafió la comprensión de la justicia estadounidense durante la década de 1980. La muerte de Patricia podría haber pasado desapercibida, como la de tantos otros reclusos anónimos en penitenciarías de máxima seguridad. Pero su nombre aún ocupaba espacio en archivos sellados, debates académicos y foros jurídicos. Fue la figura central de un caso raro e inquietante, conocido en los pasillos de la Fiscalía del Condado de Orange como el Archivo Dalca. Un caso que involucró desapariciones en serie, manipulación familiar sistemática y la actuación silenciosa de un núcleo familiar en diferentes ciudades del sur de California. Entre 1981 y 1986. En el momento de su condena, en 1988, Patricia ya era vista por fiscales e investigadores como una anomalía criminológica. No había registros de trastornos previos, denuncias formales ni ningún historial que sugiriera implicación en actividades ilegales. A los ojos de la sociedad, no era más que una madre de 3 hijos, activa en la comunidad, presente en eventos escolares y voluntaria en programas sociales. Pero detrás de esa fachada, lo que se reveló fue una estructura de control invisible, comandada con precisión y frialdad. Su familia, compuesta por Gregory e Eileen Ises Dalca, formaba un núcleo cerrado y disciplinado. No había amigos cercanos ni relaciones externas significativas. La mudanza a la ciudad de Garden Hill, en 1980, parecía solo una más entre tantas realizadas durante la última década. Pero allí, la secuencia de eventos empezaría a volverse visible, aunque discretamente. El primer registro oficial de una anomalía surgió en enero de 1982, cuando un hombre que había alquilado una habitación en la casa de los Dalca desapareció sin dejar rastro. Se abrió una investigación, pero se cerró sin avances significativos. Sin señales de crimen, sin testigos. La única coincidencia era la dirección, 1472 Lamford Street, residencia de la familia. En los 4 años siguientes, al menos otros 5 casos similares ocurrieron en condados vecinos. Personas con vínculos periféricos con los Dalca desaparecían tras breves periodos de contacto. En todos los registros, no había acusaciones directas. Ninguna evidencia sólida. Nada que justificara una orden judicial. Aún así, un patrón comenzaba a emerger, sutil, fragmentado, pero constante. Solo en 1986, cuando la familia se mudó nuevamente, esta vez a Joshua Creek, las señales se volvieron demasiado evidentes para ser ignoradas. Una nueva desaparición, junto a una denuncia anónima y una serie de comportamientos sospechosos, llevarían a las autoridades a reabrir antiguos registros y, finalmente, conectar las piezas de un rompecabezas que desafiaba la lógica criminal convencional. En el próximo capítulo, conoceremos la estructura interna de la familia Dalca en Garden Hill. Cómo operaban, qué mostraban a la sociedad y qué escondían. Una investigación que comenzaría con dudas y desconfianza y terminaría revelando un sistema doméstico donde la manipulación era la norma. Los Dalca de Garden Hill. En el capítulo anterior, vimos cómo la muerte de Patricia Dalca, en 2012, reavivó el interés en uno de los casos criminales más inusuales de la historia reciente de California. Directamente vinculada a una serie de desapariciones entre 1981 y 1986, ella era mucho más que la matriarca de una familia aislada. Era el centro de un esquema discreto, prolongado y cuidadosamente mantenido. Ahora,
Para entender cómo se inició este ciclo, regresamos a la ciudad de Garden Hill, en el condado de Orange, donde la familia se estableció en 1980. A primera vista, los Dalka eran el retrato de la estabilidad. Patricia, viuda desde 1974, se presentaba como profesora jubilada. Sus 3 hijos, Gregory, de 24 años, Eileen, de 20, y Cez, de 16, llamaban la atención por su discreción. La casa era modesta, pero bien cuidada. Ninguno de los hijos asistía a instituciones locales ni trabajaba fuera. La justificación era simple: educación en el hogar, rutina basada en principios religiosos e independencia familiar. Nada ilegal. Nada fuera de lo común. En los primeros meses, la convivencia con los vecinos fue cordial. Patricia participaba en pequeñas reuniones comunitarias, ofrecía pasteles en eventos del barrio y colaboraba en campañas benéficas. Pero nunca permitía que nadie entrara en su casa. Las visitas siempre eran recibidas en el porche o en la acera. Con el tiempo, las interacciones se fueron reduciendo. La residencia número 1472 se convirtió en un punto silencioso en una calle que solía ser muy activa. Fue en este contexto que se registró el primer hecho oficial asociado a la familia, la desaparición de Norman Riles, de 42 años, un hombre soltero, recién divorciado, que se había mudado a Garden Hill a finales de 1981. Según el informe policial, Norman respondió a un anuncio de alquiler de habitación publicado en un periódico clasificado y, según testigos, se mudó a la casa de los Dalka en enero de 1982. 2 meses después, dejó de asistir al trabajo y nunca más se le volvió a ver. La investigación inicial fue breve. Los Dalka afirmaron que Norman se había marchado repentinamente en medio de la noche, sin avisar. Dijeron que parecía perturbado, que dejó pertenencias y mencionó algo sobre volver al norte. Sin evidencia de crimen y con un historial personal inestable por parte de la víctima, el caso fue archivado. En los años siguientes, otros episodios similares se repetirían. Personas relacionadas con la familia, ya sea por alquiler, trabajos domésticos o incluso participación en proyectos comunitarios temporales, desaparecían sin una explicación clara. Como se trataba de individuos en situaciones transitorias, desempleados, migrantes internos o socialmente aislados, las autoridades no veían conexión. Solo circunstancias desafortunadas y sin relación aparente. Pero en 1985, el detective Franklin Deza, del Departamento de Policía de Garden Hill, mientras revisaba casos antiguos durante una reorganización administrativa, notó algo extraño. 5 de las desapariciones archivadas en la comisaría tenían algún vínculo, directo o indirecto, con la casa de la familia Dalka. Ninguno de los registros había sido relacionado entre sí hasta ese momento. Franklin comenzó a construir una línea de tiempo y un mapa geográfico. Y cuanto más investigaba, más patrones surgían, no solo en los nombres, sino en los horarios, en los barrios y, especialmente, en la ausencia de cualquier denuncia por parte de la propia familia respecto a comportamientos sospechosos dentro de su residencia. Sin embargo, aún no había crimen. Solo coincidencias. Y un patrón sutil, construido con paciencia, silencio y una fachada intachable. En el próximo capítulo, veremos cómo este patrón comienza a consolidarse cuando nuevas pistas surgen fuera de Garden Hill. Y como la historia previa de los Dalka en otras ciudades arroja luz sobre una red de control mucho más amplia de lo que cualquier autoridad local imaginaba. Patrones invisibles. El capítulo anterior reveló cómo la aparente normalidad de la familia Dalka comenzó a desmoronarse bajo la mirada atenta del detective Franklin Deza. Tras revisar los archivos de casos cerrados en Garden Hill, Deza notó un patrón sutil pero persistente. 5 desapariciones registradas entre 1982 y 1985 involucraban a individuos que, de alguna manera, se habían relacionado con la familia. Los vínculos parecían casuales, los registros dispersos, pero la recurrencia geográfica y la línea temporal sugerían algo más que coincidencia. Con cautela,
Deza amplió su análisis más allá del condado de Orange. A través de contactos informales con departamentos de policía en Riverside, San Bernardino e incluso en el norte de San Diego, comenzó a revisar otros casos antiguos con características similares, víctimas adultas, en situación inestable, que desaparecieron tras convivencias breves con familias poco documentadas. Algunas de estas ocurrencias provenían de vecindarios donde, curiosamente, los Dalka habían residido años antes. Los cambios de domicilio, que antes parecían aleatorios, empezaron a formar un mapa, una trayectoria migratoria discreta, siempre precedida por incidentes no resueltos. Deza solicitó acceso a los registros fiscales y de mudanza del domicilio de la familia. La documentación, aunque legalmente impecable, reforzaba el patrón. Cada 2 o 3 años, los Dalka dejaban una ciudad y comenzaban en otra, con justificaciones similares, problemas financieros, búsqueda de mejores oportunidades, necesidad de empezar de nuevo. Siempre bajo el pretexto de la normalidad. Siempre evitando la exposición pública. Mientras tanto, nuevas pistas surgieron a través del análisis de correspondencia interceptada con autorización judicial. Cartas dirigidas a Patricia revelaban un lenguaje simbólico, marcado por términos religiosos y expresiones cifradas, que indicaban un sistema de comunicación cerrado, casi doctrinario. En ninguna se hacía referencia explícita a desapariciones, pero los códigos se repetían, muchas veces asociados a fechas y nombres. La Fiscalía, con el apoyo de lingüistas forenses, inició la decodificación de los patrones semánticos. Lo que emergió fue una estructura de control basada en la vigilancia interna y la obediencia familiar. Fue en ese punto que surgió la primera denuncia formal. Una mujer llamada Miriam Dalton, residente en Sacramento, informó haber sido vecina de los Dalka entre 1979 y 1980. Según relató, su hija adolescente había tenido un breve vínculo con Gregory Dalka y, tras una discusión entre las familias, los Dalka desaparecieron de la noche a la mañana. Años después, la adolescente le confesó que había sido invitada a participar en un ciclo de purificación, una expresión que, hasta ese momento, no había aparecido en ninguna investigación oficial. La denuncia de Miriam llevó a Deza a solicitar una nueva verificación de los archivos escolares y médicos de los hijos Dalka. Se descubrió que no existían registros formales de matrícula en instituciones públicas, ni siquiera historiales médicos regulares. Los 3 hermanos parecían existir únicamente en los documentos de identidad emitidos por una sola oficina registral del interior de Nevada, el primer estado donde Patricia había fijado residencia tras la muerte de su esposo. Con estos elementos, Deza presentó el caso ante la Fiscalía Estatal, solicitando la apertura de una investigación enfocada en desapariciones asociadas, movimientos territoriales irregulares y posible formación de una organización familiar con fines delictivos. La solicitud fue aceptada. En el próximo capítulo, acompañaremos la mudanza de la familia a Joshua Creek, y cómo, por primera vez, el comportamiento de los Dalka llamó la atención de forma pública. Allí, bajo vigilancia, surgiría la pieza que faltaba para derribar definitivamente el muro de silencio construido alrededor de la familia. La casa en Joshua Creek. En el capítulo anterior, acompañamos el avance de la investigación dirigida por el detective Franklin Deza, quien poco a poco conectaba los desplazamientos de los Dalka con antiguos registros de desapariciones no resueltas. La repetición de patrones, los cambios estratégicos de ciudad y los documentos inconsistentes revelaban a una familia que operaba con método y silencio. Hasta ese momento, los indicios reunidos no eran suficientes para una acusación formal. Faltaba una evidencia directa, una falla que expusiera, sin lugar a dudas, la estructura detrás de aquella fachada impenetrable. Esa evidencia comenzaría a emerger cuando los Dalka se mudaron a la ciudad de Joshua Creek en 1986. Ubicada en una región más aislada, con clima seco y escaso monitoreo urbano, Joshua Creek parecía ofrecer exactamente lo que la familia buscaba: distancia y discreción. Patricia alquiló una casa de un solo piso, alejada del centro, en el límite de una antigua granja abandonada.
no informaron ocupaciones ni buscaron escuelas locales. Una vez más, alegaron educación en el hogar, vida familiar autosuficiente y ausencia de vínculos con la comunidad. Esta vez, sin embargo, los Dalca estaban siendo observados. Por medio de una autorización judicial, el Departamento de Policía de Garden Hill había iniciado una operación de vigilancia en cooperación con las autoridades locales. Policías encubiertos se infiltraron como prestadores de servicios, plomeros, jardineros, técnicos de mantenimiento. Uno de ellos, identificado únicamente como agente Colin, comenzó a frecuentar la propiedad como técnico eléctrico. En sus informes, describió una rutina rígida y silenciosa, con horarios estrictos, ausencia de dispositivos electrónicos modernos y una dinámica de mando centralizada exclusivamente en la figura de Patricia. Los hijos, ya adultos, actuaban como subordinados obedientes, rara vez interactuaban con el exterior y mostraban un comportamiento estandarizado, como si siguieran un manual. El punto de inflexión ocurrió cuando un jardinero contratado, encargado de cuidar el terreno trasero, encontró accidentalmente una pequeña caja metálica enterrada cerca del muro lateral de la casa. Dentro de ella había cuadernos protegidos con plástico, con anotaciones manuscritas de Gregory Dalca. Las páginas contenían fechas, nombres, abreviaturas y códigos, algunos coincidían con los registros de desapariciones investigadas en años anteriores. Una de las páginas listaba iniciales y horarios, seguidos de la expresión etapa finalizada. La caja fue entregada a las autoridades, que de inmediato solicitaron una orden de registro. La operación se llevó a cabo en la mañana del 15 de noviembre de 1986. En la residencia, la policía encontró una sala reservada en la parte trasera de la casa con armarios cerrados, fichas organizadas con fotos tipo carnet, documentos personales de terceros y objetos diversos clasificados por número. Muchos de estos elementos fueron posteriormente identificados como pertenencias de personas desaparecidas entre 1982 y 1985. Las pruebas recolectadas fueron suficientes para sustentar una acusación formal contra los 4 miembros de la familia. Patricia, Gregory e Elaine fueron arrestados el mismo día, sin oponer resistencia. Durante el traslado, los 3 hijos mantenían la mirada fija al frente, sin mostrar emoción alguna. Patricia, por su parte, permaneció en silencio, como lo había hecho en todas las investigaciones anteriores. En el próximo capítulo, conoceremos los detalles del juicio, y cómo, por primera vez, el sistema judicial logró romper el pacto interno de silencio que sostuvo la estructura de los Dalca durante casi una década. Rompiendo el ciclo. La operación realizada en Joshua Creek marcó el punto de inflexión. Por primera vez, existían pruebas físicas, documentos comprometedores y objetos personales de desaparecidos encontrados directamente en posesión de los Dalca. A partir de allí, las autoridades reunieron los elementos necesarios para formalizar las acusaciones. En abril de 1987, los 4 miembros de la familia fueron oficialmente imputados por delitos que incluían homicidio calificado, ocultación de pruebas, obstrucción a la justicia y asociación delictiva. La Fiscalía Estatal, ante la complejidad del caso, solicitó apoyo federal. Las audiencias preliminares revelaron algo que hasta entonces permanecía en el terreno de la sospecha: la total sumisión de los hijos a la autoridad de Patricia. Durante los primeros interrogatorios, Gregory e Elaine rara vez respondían de forma espontánea. Cuando lo hacían, sus declaraciones reflejaban una estructura mental condicionada, como si repitieran instrucciones o fragmentos memorizados. La defensa intentó argumentar incapacidad psicológica e influencia coercitiva materna, mientras que la Fiscalía apostó por la línea de responsabilidad compartida por consentimiento prolongado. El juicio comenzó en septiembre de 1988 en el Tribunal del Condado de Orange y pronto atrajo la atención de los medios nacionales. La imagen que se dibujaba en el estrado era la de un núcleo familiar aislado, regido por una dinámica interna basada en obediencia, adoctrinamiento emocional y control absoluto del relato externo. La fiscal del caso, Karen Mettler,
construyó su argumento en torno al concepto de liderazgo coercitivo doméstico, un término hasta entonces poco frecuente en tribunales penales. Las sesiones estuvieron marcadas por testimonios de expertos en psicología social, criminología familiar y lingüística forense. Se presentaron documentos traducidos, cuadernos con registros minuciosos de contactos externos, listas codificadas con términos como etapa concluida, señal neutralizada y ciclo resuelto. Todo reforzaba la tesis de que los crímenes no habían sido cometidos de forma impulsiva o individual, sino como parte de un sistema repetitivo con funciones definidas. Uno de los testigos clave fue el agente encubierto que actuó como técnico en la casa de Joshua Craig. Su testimonio detallado, confirmado por grabaciones e informes internos, fue esencial para demostrar que los hijos actuaban bajo órdenes, pero también ejecutaban tareas con plena conciencia operativa. La sentencia se dictó el 14 de diciembre de 1988. Patricia Dalka, considerada la mente detrás del esquema, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gregory y Eileen también recibieron cadena perpetua, aunque con posibilidad de revisión tras 35 años. Ces, el más joven al momento de los crímenes, fue condenado a 28 años, con evaluación psiquiátrica obligatoria cada 5 años. La decisión judicial fue histórica. Además de desmantelar un núcleo familiar cerrado que operaba al margen de la sociedad, arrojó luz sobre vacíos legales en torno a delitos cometidos en entornos domésticos con estructuras jerárquicas internas. El caso comenzó a ser citado en estudios académicos sobre dinámicas de manipulación y control familiar. Pero incluso con la sentencia dictada, muchas preguntas seguían sin respuesta. ¿Cómo se mantuvo ese sistema durante tanto tiempo sin intervención externa? ¿Cuántas víctimas estuvieron realmente vinculadas a los Dalka? ¿Y por qué los hijos permanecieron leales a su madre hasta el último momento? En el próximo capítulo, acompañaremos los acontecimientos posteriores a la condena, la vida en prisión, los recursos rechazados y el cierre definitivo con la muerte de Patricia. Y el lento borrado del apellido Dalka de los registros públicos. El fin del nombre Dalka. La sentencia de 1988 selló el destino jurídico de la familia Dalka. Patricia, Gregory, Eileen y Ces fueron separados y distribuidos entre distintas unidades del sistema penitenciario de California. La expectativa era que el tiempo, el encierro y la distancia entre ellos rompieran, poco a poco, los vínculos de obediencia que habían sostenido el ciclo criminal. Pero dentro de las celdas, el silencio permaneció. Ninguno de los hijos ofreció colaboraciones adicionales ni hizo mención alguna a las víctimas o a los registros descubiertos en Joshua Craig. Patricia, por su parte, jamás prestó una segunda declaración tras la condena. Durante la década de 1990, varios abogados públicos intentaron reabrir el diálogo con los Dalka. El argumento era el mismo: revisión de penas a cambio de nueva información. No se logró ningún avance. Gregory y Eileen rechazaron todas las audiencias voluntarias. Ces, el más joven y el único sometido a evaluaciones psiquiátricas periódicas, mantuvo una postura pasiva, limitándose a responder con frases genéricas, sin admitir culpa ni aportar detalles útiles. Con el paso de los años, el caso fue quedando lentamente en el olvido por parte de la prensa. El interés público disminuyó, y el nombre Dalka se convirtió en una nota al pie en debates jurídicos sobre manipulación familiar en entornos cerrados. Aún así, el Departamento de Justicia mantuvo un grupo interno de análisis, intentando estimar el número real de víctimas. La cifra final no fue divulgada oficialmente, pero documentos internos indican que al menos 9 desapariciones pueden vincularse directamente con la actuación de la familia. El 21 de mayo de 2012, Patricia Dalka murió en su celda, en la unidad de Chino Valley. El informe forense indicó fallo multiorgánico. No se registraron visitas en los años anteriores. No se realizó ninguna ceremonia. El cuerpo fue cremado, sin indicación oficial del destino de las cenizas. Tal como vivió, terminó su trayectoria envuelta en silencio y aislamiento.
Gregory fallecería 7 años después, en 2019, a causa de complicaciones cardíacas. Hasta el momento de su muerte, nunca hizo una declaración pública. Eileen, por su parte, continúa cumpliendo su condena en una unidad de seguridad media, sin contacto con el exterior. Cés, actualmente con poco más de 50 años, cumple su sentencia en un centro de rehabilitación psiquiátrica vinculado al sistema penitenciario. Su próxima audiencia de revisión está programada para 2031. En 1993, la antigua casa de los Dalca en Joshua Creek fue demolida. El terreno permaneció vacío durante más de una década. Hoy en día, alberga un pequeño centro de apoyo comunitario, inaugurado sin placa ni referencia al pasado. Solo los vecinos más antiguos recuerdan lo que allí existía, y la mayoría prefiere no hablar del tema. El caso Dalca sigue siendo citado hoy en cursos de criminología y psicología forense como un ejemplo raro de organización criminal doméstica donde la jerarquía familiar sustituyó cualquier vínculo con el mundo exterior. Más que un conjunto de delitos, se reveló como un sistema interno, meticuloso y cerrado, donde la lealtad era impuesta desde dentro y sostenida por años, incluso bajo encierro. Cerrado judicialmente, el caso permanece como advertencia: no todo peligro viene de fuera. A veces, se estructura dentro del hogar, silencioso, disciplinado e inmune a las sospechas. Y cuando finalmente sale a la luz, deja un rastro de preguntas que quizás nunca sean respondidas.